Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Primera de Reyes 17. Y vamos a leer todo el capítulo 17. Elías, esta es la versión actual. Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día, Elías le anunció a Ahab: juro por el Dios de Israel a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo de Querit, como Dios le mandó. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Pero tiempo después, el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces Dios le dijo a Elías: ve y quédate a vivir allí. Ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, dame un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráeme. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó: dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta: Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a este niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios: Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño y lo bajó del primer piso. Se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. La mujer le contestó: ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. Y escuché un testimonio de un joven cristiano esta semana y me llamaba la atención que decía: estaba comprometido, a punto de casarse, y Dios le manda a que vaya a una misión al África. Y él va y deja su trabajo, su prometida, su familia, y decide ir a la misión. Él pensaba que iba a ser por unos días y resultó convirtiéndose en meses y esos meses en años. Cuando se dio cuenta, no tenía prometida, no tenía trabajo, se había aislado totalmente de su familia
y no tenía las comodidades ni los lujos lo básico, que uno considera básico para la supervivencia. Pero un día duchándose, se sentía tan feliz y tan pleno y le decía, Dios, ¿yo por qué me siento tan feliz y tan pleno si lo he perdido todo? Y que el Señor le decía en su corazón, ahora sí has entendido verdaderamente lo que yo quería enseñarte, que yo sea tu todo. Hoy quiero hablarles sobre eso, cómo el Señor nos va a ir pasando de niveles y que Él se convierta en nuestro todo. Amén. Si vemos, era un profeta, ¿cierto? Si van un poquito antecito, el rey de Israel en ese entonces no era cosita buena. Dice que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Elías da una advertencia y se hace famoso, pero no de la manera que uno quisiera, ¿cierto? Agradable. ¿Cómo es que le dicen ahora cuando te escriben cosas ofensivas en las páginas? Hater, algo así, ¿cierto? Donde se ensañan a decirte cosas. Pues vamos a decir de que Elías se ganó unos fans, pero eran haters. No eran para darle palabras de ánimo, ni de consuelo, ni de admiración, sino todo lo contrario, porque él predijo que iba a haber una sequía. Y le dice, juro por el Dios de Israel, dándole a entender a este rey de que había alguien más grande, más soberano que este rey. Y también porque el pueblo de Israel sabía que desviado de buscar de Dios, estaban adorando a otros dioses. Y bueno, el Señor dice, bueno, has creado un no muy buena fama por hacer lo que yo te digo que hagas. Y le dice, vete de aquí. Porque ¿qué le iba a pasar a Elías si permanecía ahí? Lo más probable es que lo hubiesen matado, ¿cierto? Y el Señor le dice, ve y escóndete. Vete de aquí y escóndete en el arroyo de Querib, que está al este del río Jordán, ahí tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Y Elías fue a vivir al arroyo de Querib. Es decir, Elías fue. Y yo averiguaba qué significa Querib, y la palabra Querib viene de una raíz antigua hebrea que significa cortar, trozar o aislar. Y me llama la atención, pues la iglesia está pasando en ese momento. Estamos viendo, Señor, pedimos, Señor, que renovara, que cortara, que cambiara cosas, dando a entender de que Dios tenía que podar algo en Elías durante ese periodo que él iba a quedar viviéndose ahí. ¿En dónde? En Querib. Querib iba a convertirse en la escuela de la dependencia. Y ahora me quebrantaba mucho el sueño que contaba Carlos, las alabanzas. Y yo, Señor, eres tan fiel, porque a ti nada se te escapa. La escuela de la dependencia. No es fácil. Elías sale porque se ganó unos enemigos por servir al Señor. Y va a Querib, donde va a aprender a depender totalmente de Dios, diciendo, mira, aquí vas a estar a solitas conmigo, en intimidad conmigo. Bebe del agua, el Espíritu Santo ahí su presencia. Pero también te voy a llevar el pan, el refrigerio, el alimento. Y por medio de los cuervos. Y mientras el pueblo de Israel perecía de hambre y sed, Elías podía estar confiado de decir, no me falta el agua y no me falta el pan. De pronto otros profetas habrán dicho, bueno, Señor, ¿y tú por qué escogiste unos cuervos para enviarme el pan? ¿Por qué no me enviaste un ganso, un cisne, un animal bello, un pavo real? No, qué sé yo, no sé.
un águila, ¿cierto? Un ave más imponente. Pero era un ave que era considerada un animal impuro. Y sin embargo Dios utiliza a estas aves y les da una orden a que lleve la comida ¿a dónde? A Kerit, ahí donde iba a estar Elías, dándole a decir, mira, el Señor le estaba diciendo a Elías, cuando más dependas de mí, más vas a aprender a conocer mi fidelidad, las riquezas de mi amor y de mi gracia. Y es lo que te quiero decir hoy, iglesia. Mientras más aprendas a conocer y a depender del Señor, más vas a conocer su fidelidad, las riquezas de su amor y su gracia. Amén. El Señor le estaba diciendo a Elías, te quiero allí. Dios lo quería allí y le proveería allí. Jonasito, Dios lo había mandado para Nínive y Jonasito quiso hacer de la suya e irse a otro lado. Pero Dios lo quería en Nínive. Hizo como hizo y le tocó ir a Nínive. Tal vez tú te preguntarás, Señor, ¿por qué me quieres aquí en Hoyo? Los que venimos de otros países, tal vez nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me has traído aquí a España? ¿Por qué me quieres aquí? ¿Por qué aquí en Hoyo? ¿Por qué aquí en esta iglesia? Esas tentaciones, invitaciones. Mira, aquí el culto está mejor alabanza, mejor sonido, más espectáculo, más chicas para conocer y si estamos en proyecto para casarnos, ¿sabes? Más jóvenes para relacionarse, más damas con las que compartir. Pero Dios te está diciendo, yo no te quiero en otra iglesia, yo te quiero aquí. José Luis, yo te quiero aquí. Es lo que dice el Señor. Amén. Y si entendiésemos la lógica del Señor con nuestra lógica, no tiene nada que ver, ¿cierto? Porque la lógica del Señor es, diga al débil, fuerte soy. El líder es el servidor de todos. Amén. El último será, hay más alegría en dar. Primero crees y después ¿qué? Verás. Entonces, la lógica de Dios es muy opuesta a la lógica humana. Y Elías ahí estaba disfrutando en esa soledad, de ser alimentado y de estar en esa comunión ahí con Dios, en Dios, decir, mira, tengo cosas que trabajar, que pulir en ti, y por eso te quiero aquí en Kerit, porque necesito transformar, necesito quitar cosas en ti. Así que deja de cuestionarte y si estás dudando, no lo dudes más y ten la certeza de que Dios te quiere aquí, en Hoyo de Manzanares, trabajando para su gloria y para su honra. Pero sucedió algo inesperado. El arroyo se fue secando. El arroyo se fue secando. Y ese arroyo puede representar una salud que se ve afectada. Estás allá solita con Dios, el Señor está tratando contigo, está cortando, está quitando relaciones tóxicas, está quitando, trabajando cosas en ti que necesita depurar, purificar. Y de pronto se empieza a secar el arroyo y ves una salud deteriorada, una situación económica, financiera, o las amistades
que se van alejando. Y después de tener muchos amiguitos a tu lado, tú dices, Señor, puedo contarlos con los deditos de mi mano y me sobran deditos. La ausencia que vemos hoy de sillas vacías y que nos entristecen. Pero no preguntarle al Señor qué está pasando, porque nos está diciendo aquí que son cosas que tienen que pasar y que está en control de ello. Amén. Y nada menos esta semana mi corazón dolía porque deliberadamente comenzaron a hablar mal de la iglesia y a un hermanito que está dando pasos otra vez en reconciliarse con Dios. Y lo hacían deliberadamente como para que yo escuchara. Lo único que mi oración fue, Señor, bendice a esta persona y que así como usa su lengua para maldecir la iglesia, tú la uses para predicar tu palabra con denuedo. Y solo decía, Señor, protege el corazón de esta persona que está escuchando todo lo que esta otra está diciendo. Protege su corazón y muéstrale tu propósito en esta congregación. Y va a llegar un momento en que el arroyo se va a secar, ya sea en situación económica, familiar, que estés viviendo tú. Y el Señor te va a decir, bueno, ya es hora de que salgas aquí de querido. Ya he podado algunas cosas que he querido podar en ti, pero ahora necesito que vayas a Sarepta. Y tú dices, bueno, me va a tocar algo mejor. Estamos en la poda, no les quiero. Estamos en la poda, ya estoy saliendo de la poda, voy a ir a algo mejor. Y el Señor te está diciendo, sí, vas a pasar a otro nivel, como los videojuegos. Pero ¿qué pasa en los videojuegos? Que a medida que va avanzando el nivel, se va poniendo más difícil la cosa. Pues algo parecido le pasó a Elías. Y Sarepta, se le llama casa de fundición, lugar de ardientes pruebas, de afinar, de fundir, de acrisolar, el lugar del horno de fundición. Algo también que me llamaba la atención cuando Dios lleva a Elías a Querit, era como diciéndole, Elías, aquí ya no eres el profeta, aquí estás solo conmigo. Y de pronto el Señor te quiere aquí, en España, en Hoyo de Manzanares, para que su identidad solo sea como hijo de Dios. En mi caso, o en el de mi esposo, el Señor me lo decía en lo personal, aquí no eres el veterinario, no eres el doctor, aquí eres el hijo de Dios. Y el Señor me quebrantaba mucho en ello. Yo le decía, Señor, lugar de fundición, el lugar del horno de la fundición. Aparte, Sidón era el lugar de Baal y de la muy mencionada y famosa Jezabel. ¿Cierto? Y sabemos quién era Jezabel. Aparte le dice, mira, vas a depender de una mujer viuda. Y por lo general, en una cultura que era predominada por hombres, las viudas tenían muchas desventajas, que lo he dicho en otras ocasiones. Pero esta viuda tenía unas características especiales. Y vemos aquí en Elías que obedece a Dios aunque no entienda. Confía en Dios aunque no comprenda. Y esto me tocó mucho. Da gracias a Dios por lo que sea que tengas, aun cuando no tengas lo que te gustaría tener.
Da gracias a Dios por lo que sea que tengas, aun cuando no tengas lo que te gustaría tener. Y Dios daba respuesta a mí por medio de su palabra y en la vigilia. Algo que le vengo preguntando. Y Dios me ponía esa convicción en mí. Es esto. Da gracias. Y sale Elías de Querit a Sarepta. Posiblemente era un terreno estéril, iba sediento, espinas, lugar donde abundaban los enemigos y las trampas. Y veo una iglesia que está pasando por eso. Una iglesia que está pasando por un terreno estéril y están los enemigos atacando como están atacando, colocando trampas, pero que Dios le permite cruzar y llegar a donde Dios quiere que llegue, a Sarepta. Y le dice a Elías, yo he dado la orden, yo le he dicho a la viuda que te sostenga. Y Dios permite que esos hilos que mueve el Señor, que esa viuda salga a recoger leña en ese momento y se encuentra justo en la puerta de Sarepta, ¿con quién? Con Elías. Pero era una viuda que estaba en la pobreza absoluta. Estaba desolada, hambrienta, que había llegado al final de sus recursos, que solo contaba con un puñado de harina y un poco de aceite, y que la muerte colocara fin a su sufrimiento. Entonces, vean el panorama de Elías y el de la viuda. No sé en qué situación estarás, si en el de Elías o en el de la viuda, o en algunos casos se combinará y estarás entre los dos. Yo me vi identificada un poco de cada uno. Porque a Elías el Señor lo mandaba a Sarepta, porque lo iba a entrenar en el horno de fuego de la fundición, el horno de la prueba. Porque más adelante tenía que ir de paso a camino a dónde? Al Carmelo, donde iba a descender fuego de Dios, donde él tenía que defender a Dios y demostrar de que era el Dios vivo de Israel al pueblo. Pero para pasar y llegar hasta allá, tenía primero que haber pasado por Querit y por Sarepta. Y vemos a esta pobre mujer. Dice, viuda se quedó, viuda de momento. Y el Señor venía y me traía respuesta a otro interrogante que tenía. Y que me costó llorar mucho y decirle, Señor, reconocer que estoy pasando por esta situación, que mi cerebro entró en modo supervivencia. ¿Qué es esto que mi cerebro entró en modo supervivencia? Es cuando una persona experimenta o presencia un acontecimiento traumático como un accidente violento, la guerra, una muerte inesperada, un atentado, una violación o una agresión, entre otras cosas. Se produce una respuesta de estrés y su cerebro entra en lo que se denomina modo de supervivencia. Se desconectan ciertas funciones no esenciales como el pensamiento lógico y la empatía y se activan otras, sobre todo destinadas a la producción de adrenalina. Por lo general, una vez superado el estrés, el cerebro vuelve a la normalidad. Son estas personas que han estado en guerras y cosas que ante un sonido fuerte tú ves que se agacha tiene un sueño tranquilo y de pronto se despierta violento. Ese sería... Dice, en el 2010 se realizaron entrevistas a los descendientes de segunda guerra y tercera generación de los supervivientes del
Holodomor. La respuesta revelaron que estas personas decidían vivir en modo supervivencia, lo que incluía horror, miedo, desconfianza, tristeza, vergüenza, ira, estrés y ansiedad, disminución de la autoestima y demás cosas. Pero este es el problema, que el cerebro se queda enganchado en este modo de funcionamiento y entonces se habla de trastorno de estrés postraumático. Pero que no solamente afecta esa situación. Se supone que el estrés repetido produce una habituación, es decir, el cerebro se habitúa, el cuerpo. El organismo se acostumbra al estrés y tiene una respuesta mucho menos intensa para protegerse de sus efectos negativos. Dice, el estrés postraumático complejo no se produce por un trauma puntual como una agresión o un desastre natural, sino por el estrés repetido. Puede ser consecuencia de vivir en un país en guerra, ser refugiado, ser víctima del tráfico de personas. Pero otras veces el estrés acumulado proviene de vivir en un estado de pobreza persistente, una crisis económica, el acoso en el trabajo o en la escuela, una situación familiar insostenible, un desahucio, es decir, una enfermedad terminal y demás, la pérdida del empleo o lo que pasamos, una pandemia y sus restricciones. Y se puede desarrollar a lo largo de muchos años. Y le decía, Señor, ¿por qué tanto estrés? ¿Por qué tanto en mí que me descubrí ansiosa? Y le decía al Señor, necesito que trates, que trabajes en mí en ello. Y esta viuda estaba pasando por algo similar, porque la desesperanza se había apoderado de ella. Dice, estaba haciendo lo último para morir. Y para Elías, él hubiese dicho, Señor, ¿por qué no me llevaste donde una viuda rica? ¿Cierto? Pero esta mujer no tiene ni para ella y me va a sostener a mí. Pero vemos cómo Dios combina. Es un paquete, un 2 por 1 que hace aquí el Señor, ¿cierto? Utiliza a la viuda para que le cocine, para que sustente al. Y Dios manda a Elías para que llegue la provisión ¿a dónde? A su hogar. Vemos que aquí la viuda habla del Dios vivo, pero habla del Dios de Elías. Le dice, tu Dios, en la Reina Valera dice, tu Dios, no dice mi Dios. Es decir, que la viuda tenía respeto y conocía de un Dios lejano, pero que no había experimentado de esa grandeza, de su proeza. No tenía esa fe personal en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque sus esperanzas estaban conectadas, y muchas veces nos pasa así también así a nosotros. ¿En dónde estaban sus esperanzas conectadas? En sus recursos, ¿que cuáles eran? La harina y el poquito de aceite, no más. Y por último, la muerte. Por último, la muerte. Y son esas situaciones que tú dices, Señor, es que yo creo que no. No veo salida, no veo otra solución. Pero el Señor, que es un Dios de restauración, un Dios lleno en su gracia y su favor, le va a mostrar otro camino diferente a la viuda. Así que no es un hasta aquí para la iglesia y para lo personal, de decir, no, hasta aquí llegó la iglesia. No, porque Dios tiene un camino diferente. Aunque nuestros ojos en estos momentos estén viendo algo totalmente diferente. Pero acuérdate de la lógica de Dios. Primero crees
y luego ves. Y esto lo estoy aplicando a mi vida esta semana. Y yo, Señor, es lo que me está dando como fuerza, aliento. Y viene el dardo, viene y, Señor, tu lógica, muéstrame tu lógica. Primero creo y luego veo. Escuchaba esas palabras como decía, Señor, ver esa familia aquí congregando y sirviéndote aquí, en el nombre de Jesús. A Elías le decía, mira, tienes que pasar por el horno de fuego, porque vas a hacer descender fuego del cielo. Primero tienes que pasar por el fuego aquí en la tierra, para que puedas tener esa autoridad. Vas a defender al Dios vivo ante todo Israel. Aprende en lo secreto el poder sustentador de Dios mientras pasas por el horno de la prueba. Esta mujer pudo haberle dicho a Elías, si fuese una viuda en estos momentos de la actualidad, le hubiese dicho, mira, yo a ti no te conozco, mucho lo siento. La lógica humana es, esto es para mí, de cosas es para mí, ya nos morimos y... Sin embargo, esta viuda obedece, mostrando esa humildad, esa dependencia, esa necesidad de creer, esa fe, esa obediencia de estar dispuesto a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando éstas no tienen nada que de lógica. Y el Señor da a demostrar que por medio de todas estas situaciones, Dios despliega los recursos de su gracia. El Señor te está diciendo, mira, yo quiero que no dependa de sus dones, sino de Él como Dios. Y a veces, en lo personal a mí me cuesta mucho no depender de sus dones, sino totalmente de Él. ¿Y qué le dice? Esta gracia llegó al hogar de la viuda, quitando todo el temor y echando y desterrando la muerte. Y son las mismas palabras que traigo a ti, iglesia. Así como Elías le dijo a esta mujer, no temas, y dio una promesa y desechó la muerte. Así estoy diciéndole a la iglesia hoy, no temas. Estamos desechando la derrota fuera en el nombre de Jesús y proclamamos su gracia, su favor para con nosotros. La multiplicación de la harina y el aceite que no escaseó, y dice, no escaseará hasta que llueva otra vez. Y tanto Elías como el hijo y esta viuda fueron sustentados por el Señor. Vemos que Dios trae la provisión, sus necesidades son satisfechas. Vemos cómo el Señor utiliza a esta viuda para que sirva. Da primero a Elías, es decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Has venido bajo lluvia, Dios va a recompensar eso. Que has preferido no estar en la cama descansando después de una semana agotadora de trabajo. Dios te da esas fuerzas. Vemos que entonces su gracia no trajo provisión, sino que trajo salvación. Es alimentada por la provisión de su gracia, dirigida por la enseñanza de su gracia y animada por la esperanza de su gracia.
porque esa desesperanza se convirtió en esperanza. Pero ¿qué pasa? El Señor también nos dice, mira, en Hebreos 11 nos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, sigue permaneciendo con nosotros. Nos ha dado, eso 13:8, perdón. Nos ha dado su Espíritu Santo para permanecer en Él. Estamos siendo bombardeados, pero el Señor dice permanece, porque estoy contigo. Y como cristianos tenemos que creer que aunque vengan situaciones como las que vivió Elías o la viuda, el cristiano posee recursos que nunca faltan. Lo digo por experiencia propia, que a veces estando con moneditas en el bolsillo, he sacado esas moneditas y me dan justo lo que tengo que pagar en el supermercado. Una vez oraba porque la lata de leche se le estaba acabando a Juliana y el Señor multiplícalo. Y el Señor lo multiplicó. Y cuando ya se te iba a acabar, tocó al hermanito que ni ofrendaba en la iglesia. Y me dijo, mire, tengo una semana el Señor diciéndome, soñando todo el tiempo, que le lleve una lata de leche a Juliana. Y fue a casa y me la llevó. Y yo alzaba los brazos al cielo y yo, Señor, gracias, porque sabías que mi niña necesitaba una lata de leche. Así me pasó a mí también. Y ahí vi su provisión. Ahí vi su provisión. Entonces, el cristiano posee recursos que nunca fallan, porque provienen de Dios. Amén. Dios es un Dios de restauración. Pero, y concluyo, la viuda disfruta por un momento, ya se le olvidó qué pasó, por ese momento de modo supervivencia en el que estuvo en un estrés constante, en el que estuvo al borde de la muerte, y disfruta de esa gracia. Pero ¿qué pasa? Se muere el hijo. Llega la enfermedad, llega la muerte. ¿Y qué es lo primero que esta viuda hace? ¿A quién culpa? ¿A quién culpa? Al profeta. Y también dice algo importante, interesante. ¿Qué tienes en mi contra? Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo. Es decir, trajo a memoria. Muchas veces el Señor también va a permitir. Dios te da la provisión, te da tu gracia, pero que estés ahí con Él. No te acomodes, porque cuando ya experimentó la provisión, su gracia, que Dios trajo restauración, sus expectativas iban un poco más allá, como diciendo, bueno, a lo que mi hijo crezca, yo esté anciana, ¿quién va a proveer por mí va a ser quién? Mi hijo. Al morir su hijo, esas expectativas, ¿dónde quedaban? Era viuda. Su hijito era lo único que tenía. Y una situación en particular, yo le decía, Señor, yo siento que vine aquí a España y tú me desbarataste del nido por completo. Aún las cosas que dejé en Colombia, sin yo haber fallecido, es como si hubieran repartido la herencia. Y eso me frustró mucho por mucho tiempo. Y enfado y el Señor me decía, es que lo tienes que perder todo, porque yo soy tu todo. Pero ¿qué cuesta entenderlo? Amén. Cuesta entenderlo. Y esta viuda tuvo que experimentar la muerte de su hijo, de sentirse que lo ha perdido todo, para el Señor enseñarle y decirle, yo soy tu todo. Y aunque sientas que lo que estás dando como líder no estás viendo fruto,
El Señor te está diciendo, yo soy tu todo. Yo soy el dueño de esta iglesia. En tu casa, en tu hogar, con tu trabajo, con tus cosas. El Señor te está diciendo, yo soy tu todo. Y cuando vienen esos momentos, es como que el Señor trae para que se te aclare, como que se quite esa nubosidad, eso que hay en tu vista espiritual y puedas ver en lo que estás flaqueando. En esta mujer le recordó en qué estaba fallando, en qué estaba pecando, porque dice, me está recordando mis pecados. Y luego termina diciéndole, cuando Dios trae a la vida a su hijo, ahora sé de veras que eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Y la Reina Valera dice, ahora sé que hay un Dios que dice la verdad o algo así, si lo puede leer, pastor. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahí fue cuando la viuda tuvo esa experiencia de fe personal con el Señor. Y a Elías, Dios fortaleció su fe por medio de este suceso. ¿Por qué? Por lo que iba a enfrentar luego en el Monte Carmelo, que era que descendiera fuego del cielo y que defendiera al Dios de Israel delante de todos esos profetas de Baal. ¿En dónde estás ahora? ¿Como la viuda o como el profeta? ¿Para lo que Dios más adelante te va a usar o lo que Dios primero está trabajando en ti para luego usarte más adelante? No lo sé. En mi caso está trabajando en muchas cosas, pero que dile al Señor que te revele, que te muestre si hay cosas que están ocupando más eh, en tu corazón que Él. Y le decía al Señor, ya no me voy a entristecer más por ver sillas vacías en la congregación. Llamaré y daré palabra de ánimo a quien tenga que darle, porque eres tú quien está permitiendo que la iglesia pase por poda, que pase por el horno de fuego, por ese lugar de fundición, para que luego veamos tu gloria, fuego descender en el Monte Carmelo. Para ser una viuda que lo pierda todo porque y tú te conviertas y Dios se convierta en el todo de nuestras vidas. Amén. Así que dale gloria a Dios por sea lo que estés pasando. Dale gloria a Dios porque Él está contigo. Y recuerda las alabanzas. Él me sostendrá, Él me fortalecerá. El Salmo 34 que cantó Mari, que decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza continua estará en mi boca. Recuerda ello, recuérdalo. Dios te bendiga.